Entonces vamos a hacer un repaso de las fracturas de húmero distal. Miren esta frase que publicaron Riceborough y Radin en el JBJ americano de 1969. Entonces, miren lo que concluían ellos solamente hace 40 años. Sin embargo, la ortopedia, por los trabajos de la ortopedia moderna, sabemos que todas las fracturas articulares necesitan de un soporte rígido que permita una movilidad temprana. El objetivo mío en esta charla es analizar las principales variables en el tratamiento de las fracturas distales del húmero. Las fracturas distales del húmero son complicadas por los siguientes factores: una conminución articular y una conminución metafisiaria. Generalmente son fracturas que se pueden presentar en pacientes con una osteopenia o una osteoporosis importante. Está la anatomía compleja per se del húmero distal y más recientemente descrito complicaciones a nivel de la circulación intraósea, sobre todo de la parte más lateral del húmero distal. Entonces, vamos a analizar estas variables que proponemos a través de los asuntos no resueltos descritos por la literatura mundial. Estos asuntos no resueltos son: ¿cuál es el abordaje quirúrgico profundo correcto? ¿Qué estrategia de fijación vamos a utilizar? ¿Cuáles son las indicaciones de los reemplazos articulares en las fracturas agudas distales del húmero? ¿Y cómo vamos a manejar esta complicación tan frecuente y tan temida como es la osificación heterotópica? Esto es un codo izquierdo. Vamos a iniciar con los abordajes. Esto es un codo izquierdo. La flecha nos está mostrando la punta del codo y la pinza nos está mostrando la estructura conocida como la arcada de Struders, donde circula el nervio ulnar, es decir, esto es medial y esto es lateral. El abordaje posterior por la línea media de la piel hacia las estructuras musculares definitivamente es el mejor abordaje y ha mostrado resultados muy superiores con respecto a abordar cada una de las columnas individualmente desde la porción más superficial cuando pensamos en el tratamiento quirúrgico. ¿Qué hay de común en todos los abordajes? Que todos se hacen a través del mecanismo extensor. Entonces vamos a empezar con el abordaje paratricipital. El abordaje paratricipital hace una elevación del ancóneo y del tríceps a través de los septos intermusculares lateral y medial. Es un abordaje donde la gran ventaja es que no hay que hacer una sutura tendón-hueso para reinsertar el mecanismo extensor, porque distalmente permanece indemne. Generalmente lo utilizamos para las fracturas tipo A, según la clasificación de la AO, donde no queremos hacer unas disecciones muy proximales y muy amplias, utilizando fijación de ambas columnas. El abordaje transtríceps, como su nombre lo dice, es básicamente hacer una incisión longitudinal al nivel de toda la sustancia del tríceps, sin desinserción distal también, por lo que tiene la ventaja de que ofrece una movilidad temprana, y en general lo utilizamos para la fijación de fracturas también tipo A, pero con placas de 4.5 milímetros bloqueadas solamente en la columna lateral. El abordaje de Brian Murray consiste en crear un colgajo fasciocutáneo desde medial hacia lateral con desinserción distal solamente del tríceps, y es un abordaje que se utiliza básicamente para los pacientes en los cuales vamos a hacer el uso de una artroplastia para el manejo de las fracturas. Sean O'Driscoll diseñó el pedículo del ancóneo con reflexión del tríceps y básicamente consiste en hacer un abordaje a nivel medial de tipo paratricipital y hacer un abordaje profundo de Kocher con reflexión
tanto del ancóneo como del tríceps hacia proximal. Este abordaje nos permite una visualización de la articulación del codo de aproximadamente un 46%, y su gran desventaja es que hay que hacer una reinserción al hueso luego de que estamos cerrando el paciente, por lo que la movilidad no puede ser tan temprana como en los otros que habíamos acabado de ver. Y finalmente tenemos el abordaje transolecraniano, que es básicamente haciendo una osteotomía. Este abordaje nos brinda aproximadamente un 57% de visualización de la articulación, y en general lo utilizamos para pacientes que tienen fracturas conminutas intraarticulares, es decir, fracturas tipo C por la clasificación de la AO. Recuerden que la meta que habíamos trazado era mirar por qué la reconstrucción anatómica de la articulación del codo con un sistema rígido es nuestra meta para poder mover rápidamente el paciente. Entonces pasemos al segundo asunto no resuelto, que sería la estrategia de fijación. Siempre nos han enseñado que debemos iniciar una reconstrucción de la articulación como tal. Generalmente lo hacemos con agujas de Kirchner que ojalá sean roscadas. Entonces lo que se trata es de volver una fractura conminuta con varios fragmentos en un solo fragmento para después unirlo a una de las dos columnas. Generalmente se dice que se puede empezar con la columna menos conminuta. ¿Cuál es la meta en este paso de la cirugía? Es recuperar la congruencia articular, y para eso utilizamos, fuera de la fijación provisional, utilizamos tornillos sumergibles, tornillos sin cabezas, material de osteosíntesis bioabsorbible, o hacemos acortamientos supracondilares. Entonces esa es nuestra primera etapa, recuperar la congruencia articular. Posteriormente pasamos a colocar placas rígidas de soporte, placas de soporte rígidas que deben ser en ambas columnas, y aquí es donde se empieza a complicar el tema. Sean O'Driscoll propone 8 pasos de optimización en este paso. Vamos a analizar cuáles son. El primer paso es que cada tornillo con el que fijemos la placa, o sea, cada fragmento, cada tornillo con el que fijemos un fragmento debe pasar a través de una placa. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es que cada tornillo debe integrar un fragmento en la columna opuesta por donde estamos pasando el tornillo, y que ese fragmento también esté fijado por un tornillo en la columna ipsilateral. El paso número 3 es que debemos colocar la mayor cantidad posible de tornillos a nivel del fragmento distal. Los tornillos deben ser lo más largos posibles, y cada uno de los tornillos que coloquemos en cada una de las dos columnas deben involucrar el mayor número de fragmentos, ¿sí? Este fragmento y este fragmento. Y por último, debemos crear un construido con esos pasos que acabamos de ver, de manera que todos los tornillos se bloqueen no solamente por la propiedad de que sean bloqueados a la placa, sino que se bloqueen por interdigitación. Esto nos va a producir que este segmento articular inestable quede lo más estable posible. Por último, los dos últimos pasos es: cuando armamos este fragmento debemos hacer compresión interfragmentaria a la porción supracondilia, y el material de osteosíntesis que usemos debe ser rígido para que no se fracture antes de que exista consolidación de la fractura como tal. Pero ¿esto qué es? Esto es un sistema paralelo, y también hay un sistema ortogonal, ¿sí? O sistema a 90 grados. ¿Qué sabemos de la literatura cuando se comparan los dos sistemas? Los dos sistemas tienen muy buenos resultados en cuanto a recuperación de la movilidad y cicatrización de la fractura. ¿Qué es lo otro que sabemos? Que
que si utilizamos un sistema paralelo o si utilizamos un sistema ortogonal, pero persiste la inestabilidad a nivel metafisiario por una conminución severa, debemos colocar una tercera placa en cualquiera de los dos sistemas a los que estamos haciendo mención. Y si colocamos la tercera placa y persiste la inestabilidad, el paciente necesita una artroplastia total de codo en esa cirugía índice. ¿Sí? Este es tal vez el único trabajo que existe, hecho por este grupo canadiense, donde comparan la reducción abierta y la fijación interna con el uso de las artroplastias totales de codo en la cirugía índice del paciente. Y ellos observaron con gran interés que hasta un 25% de los pacientes necesitaban en el transcurso de esa cirugía índice recambio de utilización de placas para hacer reducción abierta y fijación interna. Un 25% necesitaban recambio a artroplastia total de codo. En general se utiliza en pacientes mayores o ojalá que se utilice en pacientes mayores de 65 años o en pacientes que tengan enfermedades degenerativas previas a la fractura, como sería el caso de un paciente con una artritis reumatoidea. Sus grandes desventajas son la limitación en las cargas funcionales, sobre todo en los pacientes obesos, y las complicaciones asociadas a cualquier tipo de artroplastia, es decir, las fracturas periprotésicas, el desgaste del polietileno, etcétera, etcétera, el aflojamiento de sus componentes. Y recientemente se introdujo la hemiartroplastia de codo. Esto todavía no está aprobado por la FDA y tiene unas indicaciones que son exageradamente precisas. Se utiliza en pacientes menores de 65 años, pacientes que tengan fracturas distales a la inserción de los ligamentos, generalmente fracturas por cizallamiento a nivel del capitelo y de la tróclea del húmero distal. Y ojo, el paciente debe tener una de las dos columnas que sea reconstruible por osteosíntesis tradicional. Entonces, todavía no está aprobada y su uso, como vimos, tiene ese tipo de indicaciones. Y por último, este tópico, la osificación heterotópica. No existe evidencia en la literatura sobre cuál régimen sirve para qué determinado tipo de pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene una fractura de húmero distal y quiere hacer profilaxis contra la osificación heterotópica en un paciente sin trastorno del sistema nervioso central, sin ninguna enfermedad interrecurrente, usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no existe verdaderamente un protocolo que sea preciso para un grupo determinado de pacientes. En general se recomienda hacerlo en pacientes que hayan tenido cirugía previas a la fijación definitiva, como la colocación, por ejemplo, de un fijador externo transarticular, o en pacientes en los que la cirugía definitiva tuvo alguna demora porque el paciente estaba en una unidad de cuidados intensivos o cualquier otro ejemplo. Entonces todos ustedes saben que yo soy una alumni, a mí me gusta el sistema de fijación ortogonal y siempre hago osteotomía del olecranon, ¿sí? Porque me parece que es lo que más me va a ayudar a visualizar toda la superficie articular y a la posterior colocación de las placas en cada una de las columnas. Esta es una paciente de 58 años con una artritis reumatoidea leve. Siempre hago últimamente la fijación del olecranon con una placa bloqueada también porque pienso que me permite una movilidad más temprana que una banda de tensión, aunque soy defensor del principio de la banda de tensión y me parece que produce menos irritación a nivel local de la parte posterior del codo. Entonces, críticas de esta reducción. No hay una adecuada compresión de la parte que hablábamos del paso de hacer compresión del segmento articular con la porción metafisiaria. En esta paciente tuve que hacer un leve acortamiento metafisiario por la gran conminución que existía a nivel de esta parte del húmero distal. Sin embargo, este es el resultado al año con una consolidación
adecuada y con unos arcos de movilidad completamente satisfactorios. Muchas gracias.